Bueno. Bueno, nos queda empezar a ver esto de a partir de todos los elementos que iban a constituir la boca, ¿no? Que era el sitio de, vamos a decir, de inicio de este aparato tubular o este sistema tubular que tenía la función de incorporar los alimentos, procesarlos, ¿no? Desdoblarlos, en este caso generando una modificación de la estructura, en este caso del propio alimento, para poder, en este caso, disminuir su estructura y llegar a una estructura, vamos a decir, más molecular para poder ser absorbida en lo que sería la segunda y tercera porción del intestino delgado. Entonces va a empezar con todo un proceso, en este caso digestivo, mecánico y químico, ¿no? A partir de la boca, ¿no? Vamos a ver de qué en diferentes, dijimos que en diferentes lugares, ¿no? O diferentes órganos van a ir siendo sometidos estos alimentos a diferentes procesos químicos, ¿no? Y mecánicos, que iban a estar dados por los movimientos, en este caso, los movimientos que iba a tener esa zona de ese sistema tubular, y me va a generar el desdoblamiento de esos alimentos. Entonces tenemos en primer lugar la boca con todos sus componentes, ¿no? Y me dice que la boca está formada por los carrillos, que serían lo que nosotros llamamos los cachetes, ¿no? Serían los carrillos. Tenemos el paladar duro, el paladar blando y, en este caso, la lengua. Que eso me va a formar el techo, ¿no? Y el piso y las paredes de la boca, ¿no? Los carrillos van a ser, en este caso, las paredes laterales, el paladar duro y el paladar blando van a ser el techo de la boca, y el piso de la boca va a estar dado por, en este caso, la lengua. Me dice, en este caso, los carrillos van a ser de estructuras musculares, va a ser todo músculo, los cachetes, de hecho, nosotros sí, no son, en este caso, elementos duros, sino son elementos blandos, ¿no? Son tejidos, tejidos blandos, que me dice van a conformar esta estructura, y me dice va a tener una cubierta, en este caso, de piel en la zona exterior, ¿no? En este caso de epitelio de recubrimiento, ¿no? Y me dice, por dentro vamos a tener un epitelio, en este caso de revestimiento, que va a ser constituido por epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, que me va a dar esa característica de mucosa, y de hecho nosotros lo vamos a ver, y vamos a ver que tiene un aspecto así como de brilloso, ¿no? Bien, me dice en este caso, después tenemos los labios, que me dice que los labios van a ser pliegues escamosos que van a rodear, en este caso, la abertura de la boca. Me dice también estos van a ser todo tejido, ¿no? O tejido muscular. Vamos a ver que en este caso también tienen, en este caso, una particularidad de poder manejarlo, ¿no? Porque va a tener un leve contenido de músculo estriado. Me dice, se van a unir, se van a cubrir también para afuera por piel, me dice, y por mucosa en el interior. Y me dice, se va a unir en este caso a la encía, por un frenillo labial, que es un pliegue, ¿no? De mucosa, que nosotros vamos a ver si, de hecho, si agarramos y retraemos hacia abajo o hacia arriba, ya sea el labio inferior o el labio superior, vamos a ver que la línea media hay como vamos a hacer un retazo de mucosa, ¿no? Que hace como si fuese como un frenillo, va a cumplir la función de frenillo para que no haya tanta separación. Y me dice el espacio que se va a formar entre, en este caso, los carrillos, los labios y las encías, ¿no? Se va a llamar vestíbulo, va a ser la zona vestibular,
¿no? Este espacio que si yo me pongo el dedo dentro de lo que serían los labios y bordeo en todo su contorno, voy a ver que va a ser un espacio amplio que a ese espacio nosotros lo vamos a denominar vestíbulo. Bien, esto que decíamos anteriormente, que el paladar duro me va a comprender el techo de la boca y va a estar formado por el hueso maxilar superior y el palatino, ¿no? Y el paladar blando, ¿no? Va a ser, en este caso, va a estar compuesto por tejido muscular, ¿no? Me dice, tiene que tener ese tejido muscular, va a estar dado para tener la posibilidad de poder deglutir y hacer todo este movimiento de deglución de los alimentos de la boca hacia la zona faríngea y para que pueda pasar, en este caso, a la zona esofágica, ¿no? Y me dice, en este caso, vamos a tener en la zona del techo también, en la finalización de ese techo blando de la boca, vamos a tener, en este caso, una prolongación muscular, tipo gota, ¿no? Que la vamos a denominar úvula, que tiene la función de obstruir los orificios nasales posteriores para que los alimentos en el momento de la deglución no tengan la posibilidad de ir hacia las fosas nasales, ¿no? Nosotros a esa úvula habitualmente la llamamos, en este caso, campanilla, ¿no? Bien, acá en este esquema vemos, ¿no? Vemos paladar blando, perdón, paladar duro, paladar blando, la úvula, los carrillos, toda la zona vestibular, la encía y después acá ven que va como un dibujito que me estaría indicando los frenillos, en este caso superiores e inferiores, que son los que me van a agarrar y me van a mantener, en este caso, la separación de este tejido muscular que me va a formar toda la zona de los labios. Me dice, después vamos a encontrar las glándulas salivales, ¿no? Que me dice que, recuerden que las glándulas podían ser unicelulares o pluricelulares, cuando vimos tejido epitelial glandular. Me decía, podía estar dado por una sola célula o por un conjunto de células. Y después vamos a tener diferentes tipos de formas. En este caso me dice, las glándulas salivales, vamos a ver que van a ser glándulas que van a ser, en este caso, pluricelulares, ¿no? Y vamos a tener tres. Las parotidias, que van a ser las que las tenemos en las zonas laterales, cerca de la zona del oído, ¿no? En este caso me dice, me van a secretar la saliva por lo que sería el denominado conducto parotidio, que va a drenar sobre, me dice, a la parte interna de la boca, a la altura del segundo molar superior, ¿no? O sea, yo voy a agarrar y cuando hablamos de molar, estamos hablando de muelas, ¿no? Entonces me dice la segunda, a la altura del segundo molar, vamos a tener el orificio de salida de la saliva que va a venir de la glándula parotidia. Me dice, después tenemos las submandibulares. Cuando hablamos de submandibulares, estamos hablando de la mandíbula, por debajo de la mandíbula, ¿no? Me dice, va a estar por debajo de la base de la lengua y me dice, me van a drenar a ambos lados de los frenillos de la lengua. Yo voy a ver, me dice que voy a tener el frenillo de la lengua, que va a ser también esa prolongación de mucosa que me va a limitar el movimiento hacia arriba, vamos a decir, de la lengua, y hacia ambos lados vamos a encontrar los orificios de salida de la saliva de las glándulas submaxilares. Y después tenemos las sublinguales, me dice que se van a ubicar en la parte superior de las mandíbulas y va a tener todos orificios por el suelo de la boca, ¿no? Vamos a ver que va a tener varios orificios más pequeños que van a agarrar y me van a drenar la saliva. Me dice, ¿cómo está compuesta esta saliva? Me dice, en un 99,5% de agua y un 0,5% de solutos.
Dentro de esos solutos vamos a tener electrolitos como son el sodio, el calcio, el cloro. Vamos a tener sustancias amortiguadoras como el bicarbonato. Vamos a tener inmunoglobulina A y después vamos a tener amilasa y lipasa, que la amilasa y la lipasa van a ser enzimas que van a empezar a degradar, en primer lugar, los hidratos de carbono, ¿no? En la boca ya la degradación de los hidratos de carbono se van a dar, en este caso, a partir, ¿no?, de la acción de estas enzimas a nivel de la boca, cuando se está formando el bolo alimenticio. En este esquema vemos, ¿no?, la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula, en este caso, sublingual. Ven que la sublingual tiene, en este caso, va a tener todos orificios de salida por debajo de la lengua. Dijimos la submaxilar va a tener su orificio de salida a ambos lados del frenillo. Ven que acá tenemos este conducto que me lleva, ¿no?, y me las libera a ambos lados del frenillo de la lengua, y me dice la glándula parótida por este conducto hacia la zona del segundo molar superior. Esas van a ser en este caso, las glándulas salivales. En cuanto a la lengua, me dice que la lengua es un órgano accesorio. Me dice se va a componer por músculo esquelético, que va a estar cubierto también por mucosa. Me dice me forma el suelo de la boca. Fíjense en que posee un tabique que va a estar a lo largo de la línea media, que acá está esquematizado con un color más blanquecino, ¿no? Y ese tabique me dice, me divide, me dice su estructura en dos mitades que van a ser simétricas, van a ser iguales, ¿no? Y me dice que estas partes laterales van a estar compuestas por músculos, que van a ser músculos extrínsecos, ¿no?, o sea, músculos más exteriores, y músculos intrínsecos que me dice, me le van a dar, en este caso, según el músculo que en este caso esté componiendo estas diferentes partes de la lengua, van a tener una determinada contracción, lo que le va a generar el movimiento, y me dice, la lengua va a poder, en este caso, o lateralizarse hacia un lado o hacia el otro, mediante los músculos extrínsecos, ¿no? Va a poder tener la posibilidad de moverse hacia un lado, hacia un lateral, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo, y después la contracción de los músculos intrínsecos me va a generar, en este caso, como un aumento en el tamaño vamos a decir, en el grosor de la lengua, lo que me va a permitir, en este caso, el proceso de la deglución. Los movimientos laterales lo que va a generar, me dice, es el movimiento de los alimentos dentro de la boca para poder ser procesados, en este caso, ¿no? Para que los alimentos vayan de un lado y del otro de la boca, para que los dientes, las piezas dentarias en este caso vayan agarrando y los vayan cortando, triturando, ¿no?, aplastando, y que se vaya mezclando también con la saliva y vaya formando ese bolo alimenticio, ¿no? Bien, me dice que en este caso la lengua también va a tener dentro de su estructura o sobre su estructura externa, ¿no?, algunas papilas que nosotros después las vamos a conocer como papilas gustativas, que cada papila gustativa va a tener diferentes formas, ¿no?, que todas van a tener si bien van a tener una forma, en este caso de hongos, por eso se denomina papila fungiforme, ¿no? Me dice, vamos a agarrar y vamos a tenerlas en la punta de la lengua, y van a ser, en este caso, como caracterizadas como puntitos rojos, y van a tener, en este caso, botones gustativos. Después vamos a tener las papilas circunvaladas, que van a tener como una forma de B invertida, ¿no? Acá, ¿ven? Tiene una forma de B invertida. Me dice en este caso,
Me dice, van a estar en la cara posterior y van a también poseer botones gustativos. Después vamos a tener las papilas filiformes, me dice que van a ser unas papilas de, me dice, forma cónica, van a ser de color blancuzco, y me dice, van a estar en filas paralelas, me dice, sobre los 2/3 anteriores de la lengua. Van a estar en esta zona. Fíjense que nosotros después, cuando veamos, supongamos, valoración de la función neurológica, vamos a tener que valorar, en este caso, dentro de una de las valoraciones, es si la persona tiene intacto la sensibilidad, ¿no? Y vamos a decir, el funcionamiento de los diferentes órganos de los sentidos, como la visión, la olfacción y la gustación, y vamos a tener que valorar, ¿no? En este caso, los diferentes pares craneales, dijimos, y vamos a hacer la valoración con diferentes soluciones, con una solución amarga, dulce, no o ácida, y lo vamos a hacer o en los 2/3 anteriores o el tercio posterior de la lengua, para ver si estas papilas me dice están funcionando y me generan, en este caso, si determinan el sabor que estamos, en este caso, degustando. Bien, y después tenemos las glándulas linguales, me dice que son de la lámina propia y secretan moco y lipasa lingual, ¿no? Bien, fíjense que en este esquema me muestra las zonas en donde nosotros vamos a percibir los diferentes sabores, como por ejemplo en la punta de la lengua vamos a agarrar y vamos a percibir el sabor dulce, el sabor agrio hacia ambos laterales en el tercio medio de la lengua, me dice el sabor salado, me dice en el tercio anterior y quizás en el tercio posterior, y el sabor amargo también en la línea medial, ¿no?, de la lengua, en el tercio posterior. Después tenemos los dientes, ¿no?, que me dice que son órganos auxiliares en este caso, que están ubicados en la zona alveolar de los huesos maxilares. Se llama alveolo, en este caso no al alveolo respiratorio. ¿Se acuerdan que en el aparato respiratorio teníamos lo que eran los sacos alveolares, y esos sacos alveolares estaban compuestos por bolsitas, unas diferentes estructuras que eran tipo como un globo, unas bolsitas que eran los alveolos, pero acá, en lo que sería los huesos maxilares superior e inferior, vamos a tener unos espacios en donde se van a articular la pieza, en este caso dentaria, con el hueso maxilar, y ese espacio se lo va a denominar alveolo o zona alveolar. Me dice, en este caso, el diente va a constar de 3 partes principales, que va a ser la corona, que es la parte que nosotros habitualmente vemos del diente, ¿no? El cuello, que va a ser el que va a estar determinado en la zona de la encía, ¿no?, que va a estar cubierto por la encía, y las raíces, ¿no? Las raíces van a ser, vamos a decir, el sitio de anclaje del diente con la estructura ósea. Nosotros vamos a ver que ustedes después en la lectura se van a dar cuenta de que cada pieza dentaria va a tener diferentes cantidades de raíces, ¿no?, que pueden ser 1, 2 o hasta 3. En este caso raíces, según el tamaño del diente, de la pieza dentaria, perdón, no del diente, de la pieza dentaria, y la funcionabilidad que tiene, en este caso, esa pieza dentaria, ¿no? Bien, me dice, en este caso vamos a tener que también la pieza dentaria se va a componer de una capa externa que se va a denominar esmalte, ¿no? Después va a tener una porción más, en este caso, menos dura, ¿no? Con un tejido blando, que va a ser la dentina, que va a estar en la parte interior del diente, y después vamos a tener una zona pulpar, ¿no?, que la zona pulpar va a ser a un tejido mucho más blando, porque va a estar compuesto por, en este caso, todo el paquete vasculonervioso, ¿no?,
que va a ingresar a cada una de las piezas dentarias. O sea, va a haber, en este caso, un capilar sanguíneo arterial, un capilar sanguíneo venoso y, en este caso, ramificaciones nerviosas, que de hecho son los que sirven para nutrir al diente, lo que le oxigena ese tejido, y para la sensibilidad dental. De hecho, cuando nosotros tenemos una carie o tenemos una infección o lo que sea, eso lo va a detectar, esos cambios dentro de la homeostasis interna de cada una de las piezas dentarias, lo va a detectar el sistema nervioso, ¿no? Bien. Me dice, en lo que habla sobre la dentición permanente, me dice que va a constar de 32 piezas, ¿no? Me dice vamos a tener un incisivo central, dos incisivos laterales, un canino, me dice en este caso dos premolares, ¿no? Y después vamos a tener tres molares, ¿no? Eso van a ser en cada lateral, vamos a decir, porque acuérdense que se divide en dos mitades, una mitad derecha, una mitad izquierda, y en cada una de las partes, superior e inferior. En lo que sería la edad pediátrica o el paciente pediátrico, habitualmente me dice que las piezas dentarias son en menos cantidad, dice aproximadamente 20 piezas dentarias, y a medida de que se va pasando de la etapa de la niñez a la adolescencia, ¿no? Ahí es cuando empiezan a aparecer las nuevas piezas dentarias hasta completar las 32 piezas. Después de la boca, ¿no? Bueno, seguía lo que era la faringe, recuerden que era un sistema tubular también tipo cónico que me iba a conectar con, en este caso, con la laringe y con el esófago, ¿no? Y viene el esófago, que va a ser un tubo, ¿no? Un órgano tubular en este caso, que es un conducto que es netamente de músculo. Ese es un conducto muscular, como dice ahí, colapsable, ¿no? Dice, está por detrás de la tráquea. Recuerden que la tráquea tenía esta característica de que estaba formada por anillos de cartílagos que eran incompletos, ¿no? Y que decíamos que esa parte la iba a completar un tejido muscular, porque por detrás pasaba el esófago, ¿no? Este tubo que va a pasar los alimentos, ¿no? En el momento posterior al momento de la deglución, y los alimentos van a pasar por todo este tubo, y ahí es cuando se va vamos a decir, a dilatar la luz interna del esófago. Mientras que no esté pasando los alimentos, esa luz interna o ese tubo está colapsado, o sea, no habría espacio, un espacio, vamos a decir, abierto, sino que está, vamos a decir, como que el tubo está cerrado, ¿no? Y cada vez que pase el alimento es cuando se genera la dilatación para la dilatación se va a ir dando según el segmento donde esté pasando, en este caso el bolo alimenticio, y después en la zona donde ya pasó el bolo alimenticio queda nuevamente colapsada. Bien, me dice, está en plano posterior a la tráquea, en plano anterior a la columna vertebral, y me dice, pasa por el orificio, en este caso, del músculo principal de la respiración, que era el diafragma, que se acuerdan que tenía un orificio esofágico, ¿no? Y ese orificio esofágico lo íbamos a llamar hiato esofágico, que es por donde va a pasar. Bien, me dice que según la histología o según los tejidos va a tener todas las mismas capas de tejidos que habíamos visto en la clase pasada. Me dice, va a tener una mucosa, una submucosa, una muscular de la mucosa y una capa adventicia. Me dice, va a secretar mocos. La mucosa va a tener, en este caso, va a estar compuesta por células caliciformes. Esas células caliciformes, recuerden que lo que me generaban era el drenaje de mucosidad. ¿Para qué? Para que dijimos que para que ese alimento pueda poder desplazar, me va a servir como lubricante interno del esófago y va a hacer de que sea fácil el desplazamiento, en este caso,
de los alimentos por toda la longitud de este tubo. Bien, me dice, va a poseer en este caso, dos esfínteres, ¿no? Lo que se va a llamar el esfínter esofágico superior, ¿no? Que va a estar dado en la zona de vamos a decir, del cuello, ¿no? En donde vamos a tener un elemento que se va a denominar la glotis, ¿no? Y que en este caso me dice se va a relajar en el momento de la deglución para darle paso a los alimentos y para que puedan pasar, en este caso, hacia la zona tubular. Y después vamos a tener, en este caso, un orificio esofágico inferior, que está acá, que nosotros lo vamos a denominar después cardias, que es el que también se va a dilatar para agarrar y dar paso a los alimentos desde el esófago a la cámara gástrica. Bien. Me dice que el paso de los alimentos aproximadamente tardan entre 1 a 8 segundos, vamos a decir, en traspasar todo este sistema de conducto y van a leer ustedes que dice cuanto menos, vamos a decir, cuanto más líquido sea, en este caso, lo que estamos consumiendo, más rápido va a pasar. Los alimentos que van a ser más sólidos, que van a componer, en este caso, el bolo alimenticio, me dice, va a demorar un poquito más tiempo y me dice, va a ir progresando también por las leves contracciones musculares que se van a generar en el tubo esofágico, que van a hacer de que también vaya progresando el alimento, no es que solamente cae por, vamos a decir, cuestiones de la física, sino que en este caso el tejido muscular de este tubo va a empezar a generar contracciones o peristalsis para generar de que el alimento progrese por toda su longitud. Después vamos a tener la continuación, que va a ser la cámara gástrica o el estómago, ¿no? Me dice, el estómago va a ser una dilatación de este tubo digestivo, vamos a ver que acá se dilata y me forma lo que es la cámara gástrica. Me dice, tiene una forma de J, tiene una forma de J, y me dice, está situado por debajo del diafragma, ¿no? En la zona epigástrica, en la zona del hipocondrio izquierdo y en la región umbilical. Es en todas las zonas en donde nosotros podemos llegar a encontrar toda la estructura gástrica. Me dice, se va a ubicar entre lo que es el esófago y el duodeno, que el duodeno dijimos es la primera porción del intestino delgado. Y me dice, dentro de lo que sería el estómago o la cámara gástrica, se va a continuar, me dice, la digestión de los almidones, y se comienza en este caso la digestión de las proteínas y los triglicéridos, ¿no? O sea, en este caso de las carnes y de las grasas, ¿no? Y me dice el bolo alimenticio que tenía una característica, vamos a decir, semisólida, porque recuerden que cambió la estructura en la zona de la boca, me dice se va a convertir en una porción líquida, ¿no? Y me dice va a poder haber la absorción de ciertas sustancias, pero la mayor absorción se va a dar en la segunda y tercera porción del intestino. Me dice va a tener 4 regiones, ¿no? Que va a ser, ahora lo vamos a ver también en el otro esquema, la zona del cardias, que es la zona en donde vamos a tener el esfínter esofágico inferior, vamos a tener una zona que se va a denominar fundus, ¿no? O fondo, es lo mismo, fondo o fundus. Vamos a tener en este caso lo que es el cuerpo del estómago, ¿no? Y vamos a tener una porción pilórica, que la porción pilórica va a estar dada con la válvula pilórica, que va a ser la conexión, en este caso, entre el estómago y el duodeno. Bien, en este esquema vemos el cardias, la zona del cardias, que está dado por el esfínter esofágico inferior, el fundus, cuerpo, y la porción pilórica,
con la válvula pilórica. Y me dice, después tenemos una cara anterior, una cara posterior, una curvatura mayor y una curvatura menor, ¿no? Bien. ¿Qué más? De esto nada. Bien, en cuanto a su estructura, ¿no? En cuanto al tejido, me dice que el tejido va a tener, si bien tiene las 4 capas de tejido básico, ¿no? Que en este caso la mucosa, la submucosa, la muscular, la mucosa y en este caso la adventicia, me dice la mucosa se va a componer por diferentes tipos de células, ¿no? Que me dice que son células epiteliales cilíndricas, que en este caso se denomina sencilla, y que van a ser llamadas células de la superficie de la mucosa. Cada una de esas células va a tener, en este caso que como son células glandulares, me van a drenar, en este caso, diferentes tipos de soluciones, ¿no? Bien, en este caso me dice, vamos a tener las que van a formar, en este caso, estas, vamos a decir, criptas, ¿no? O fositas, ¿no? Que es en donde va a discurrir, en este caso, el líquido o esa, en este caso, enzima que me esté liberando cada una de estas células, ¿no? Me dice, vamos a tener las células de la mucosa del cuello, que serían esta, la célula de la mucosa del cuello, en este caso de esta cripta o esta fosa. Después vamos a tener las células principales, ¿no? Que van a estar acá, que me dice que me libera pepsinógeno, y las células parietales, que van a ser las que me van a drenar el ácido clorhídrico. Entonces me dice, las células del cuello secretan moco, las células principales me dice, me liberan pepsinógeno y lipasa, las células parietales me generan lo que nosotros conocemos como el ácido clorhídrico, ¿no? Y me dice que esta liberación de estas sustancias van a ser en volúmenes aproximadamente de 2 a 3 litros por día. Eso va a depender ¿no? de la estimulación que tenga en este caso el aparato digestivo en cuanto a la nutrición, ¿no? Ahora vamos a ver de que vamos a tener diferentes fases de la digestión, ¿no? En donde ustedes saben bien cuando no simplemente se estimula, en este caso, la secreción gástrica cuando estoy comiendo, sino también cuando por ahí estoy oliendo algún tipo de alimentos o cuando lo estoy viendo. De hecho, eso tiene razonamiento el tema de cómo percibo los olores o los colores de las comidas. Y después me dice que tenemos otras células que se denominan también células G, que me dice me va a secretar la hormona gastrina, ¿no? Que me dice me va a estimular, en este caso, la actividad gástrica. Me dice cómo se regula toda esta secreción y la motilidad gástrica. Me dice por unos mecanismos que van a estar, en este caso, regulados por el sistema nervioso y el sistema hormonal, ¿no? Y que me dice va a costar de una fase cefálica, me dice de una fase gástrica y una fase intestinal. Me dice, en la fase cefálica, me dice, se van a agarrar y se van a activar estos reflejos con la visión, ¿no? Esto que vieron que, supongamos, las políticas de marketing que utilizan, supongamos, las empresas de comida rápida, que nos ponen una super hamburguesa toda deliciosa que la vemos y queremos comerla, ¿no? Entonces me dice, ahí se me estaría activando la fase cefálica de la alimentación. Y eso me genera de que empieza a haber hipersecreción de todas estas enzimas y que me agarre hambre, ¿no? Lo mismo pasa cuando, supongamos, pasamos por la verdulería, que vemos que están las verduras ubicadas todas por colores y, en este caso, de una determinada manera. Me dice, entonces, uno ahí al verlo ya relaciona con, en este caso, la memoria que tiene en base a haber consumido ese tipo de alimentos y la necesidad que se genera en querer comerlos en ese momento.
o cuando supongamos está pasando por una panadería y percibe el olor de que se está, en este caso, cocinando, me dice las facturas o el pan, ¿no? Y entonces me dice, todos esos elementos me van a activar, en este caso, la fase cefálica en este caso, de la digestión, ¿no? Bien. Me dice, todo esto me estimula el centro de la alimentación, que va a estar en el hipotálamo, y este va a enviar un estímulo a través del nervio vago, que vamos a ver que es el 10º par craneal, ¿no? Y que me dice, me va a activar la secreción de todo este grupo de células y me va a incrementar también el movimiento o la motilidad gástrica. Después la fase gástrica, me dice, se va a activar cuando los alimentos lleguen realmente a la cámara gástrica, ¿no? Acá el estómago empieza a estirarse cuando empieza a recibir los alimentos, ¿no? Y en este caso se activan esos receptores de estiramiento y se van a activar también quimiorreceptores, como dice, que van a estar ahí en esa zona, y se va a iniciar, en este caso, el aumento de los movimientos de la cámara gástrica, ¿no? Estas contracciones del tejido muscular de esta zona vestibular, y me va a empezar a dar ciertos movimientos, que esos movimientos me van a dar la fase de mezclado de los alimentos con los jugos gástricos, ¿no? Bien, y va a haber una estimulación de mayor producción de esos jugos gástricos. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es desdoblar, en este caso, esos alimentos en moléculas más pequeñas, ¿no? Para que puedan ser absorbidas en la segunda y la tercera porción del intestino delgado. Entonces me dice, van a empezar a degradar, seguir desdoblando y transformándolo en todo una porción líquida a esos alimentos para que pueda empezar a vaciarse o drenar ese líquido hacia la zona del duodeno en volúmenes pequeños para no en este caso, no sobreexigir la capacidad de recepción que tiene en este caso el duodeno. Y la fase intestinal, me dice, se va a iniciar cuando se activan los receptores del intestino delgado, y me dice, lo que va a tener es efectos inhibitorios, y lo que van a generar es que vaya, en este caso, habiendo evacuación de lo que vamos a denominar el quimo, ¿no? De ese alimento, ese vuelo alimenticio que se va a denominar quimo ahora, ¿no? Hacia la zona del duodeno en volúmenes pequeños, como dijimos anteriormente, para evitar la sobrecarga del duodeno. Esas serían las 3 fases, en este caso, de la secreción gástrica. Después tenemos el páncreas, ¿no? Que me dice, el páncreas es una de las glándulas anexas, ¿no? del tubo digestivo, ¿no? El páncreas, me dice, es una glándula, me dice, retroperitoneal, o sea que me está diciendo está por detrás del peritoneo. Tiene una longitud aproximadamente de 12 a 15 centímetros de largo, o sea, no es tan grande, y 2,5 de espesor. Me dice, está en plano superior a la curvatura mayor del estómago. Recuerden que el estómago iba a tener una curvatura menor y una curvatura mayor, ¿no? Me dice, va a constar de 3 partes. Me dice, una cabeza del páncreas, un cuerpo del páncreas y una cola del páncreas, ¿no? Y me dice, en este caso, la cabeza del páncreas es la porción que va a ser más ancha, ¿no? Y que va a estar cerca de la curvatura del duodeno. Y la parte, en este caso, del cuerpo y de la cola va a ser más ausada, o sea, más alargada. ¿Te acuerdan que todo lo que dijimos que era ausado era como alargado, ¿no? Y me dice que va a poseer células que van a ser secretoras, que van a agarrar y que van a drenar, en este caso,
enzimas, que van a ser las enzimas pancreáticas, ¿no? Hacia dos conductos principales, ¿no? Que van a ser el conducto de Santorini y el conducto de Windsor hacia la zona del duodeno, ¿no? En este caso, el conducto de Windsor va a ser el que me va a compartir, vamos a decir, su avocación hacia el duodeno con el colédoco, que va a ser el conducto de la vesícula biliar cuando me va a estar drenando la bilis. Ambos van a drenar sus secreciones hacia el duodeno por un orificio que lo vamos a denominar ampolla de Vater. En este caso, muchas veces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto de que muchas veces por lo que nosotros vamos a conocer después como litiasis biliar o la producción de piedras en la vesícula biliar, vamos a ver que la vesícula biliar va a tener contracciones para empezar a drenar la bilis también hacia el duodeno, para empezar también a que haga acción sobre los alimentos y los siga desdoblando, juntamente con las enzimas pancreáticas, y cuando se pueden formar calcificaciones o piedritas dentro de la vesícula biliar, me drene bilis con esas piedritas y esas piedras me obstruyan la salida de la ampolla de Vater. Entonces, cuando el páncreas empieza a secretar las enzimas, esas enzimas quedan, vamos a decir, acumuladas dentro de este conducto y se me genere después lo que nosotros vamos a conocer como una pancreatitis, que es una patología bastante, en este caso, determinante de que el paciente tenga una gran discapacidad después digestiva o se genere la muerte del paciente. Bueno, esto es todo lo que dijimos recién. Bien, otra de las cosas que dentro de esas enzimas, vamos a decir, en este caso el páncreas me dice va a cumplir su función exócrina, ¿no? Porque me dice, me va a estar drenando su producto a una zona tubular. Recuerden que esa era la diferencia entre una glándula exócrina y una glándula endócrina. Lo que pasa es que el páncreas va a tener, me dice, las dos funciones. La función exócrina, porque me va a drenar enzimas pancreáticas hacia esta zona tubular, y va a tener una función endocrina porque va a tener también otro tipo de células de glandulares que me van a drenar su producto hacia la sangre, como por ejemplo la insulina, ¿no? Y el glucagón. Bien. Me secreta aproximadamente 1,5 litros de jugo pancreático por día, ¿no? Y el jugo pancreático me dice es incoloro, está formado por aguas, sales, bicarbonatos de sodio y enzimas, y las enzimas son la amilasa pancreática y la lipasa pancreática. Me dice la amilasa pancreática me va a desdoblar los hidratos de carbono y la lipasa pancreática me desdobla, en este caso, los triglicéridos. Después vamos a tener otra glándula, que en este caso sería el hígado, junto a su centro de acopio que va a ser la vesícula biliar. Me dice en este caso, el hígado es una glándula de gran tamaño, me dice pesa aproximadamente 1,4 kg. Me dice está en plano inferior al diafragma. Me dice ocupa gran parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio. Dice va a estar sostenido por diferentes tipos de ligamentos, ¿no? Me dice los ligamentos en este caso van a ser repliegues del peritoneo parietal. Recuerden que habíamos visto que en este caso toda la zona abdominal íbamos a tener dos capas serosas que la íbamos a denominar peritoneo o capas peritoneales, que iban a ser el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El visceral era el que me iba a recubrir los órganos y el parietal el que va a estar sobre la pared de los músculos abdominales. Entonces me dice, de esa capa
de peritoneo parietal, me dice, van a salir unos repliegues que van a sostener, en este caso, en su posición al hígado, ¿no? Me dice, y en este caso, el ligamento falciforme, que sería este que vemos acá, me va a dividir al hígado en dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Después vamos a tener otro ligamento, que es el ligamento redondo, ¿no? Que me dice es más fibroso y que se va a extender hasta el ombligo para agarrar y sujetarlo a la pared abdominal. Y después vamos a tener otros ligamentos que se llaman ligamentos, en este caso coronarios. Me dice que lo van a sostener por la cara inferior del diafragma, ¿no? Es como que va a tener así sitios de anclaje. ¿Ven? Como acá nos lo muestra. Bien. Me dice, después vamos a tener diferentes tipos de estructuras dentro del hígado, como por ejemplo los sinusoides, ¿no? Que me dice que en este caso los sinusoides van a ser unos vasos que transportan la sangre dentro del hígado, ¿no? Después vamos a tener conductos o ductus biliares, ¿no? Que también me dice, van a ser los que me van a transportar la bilis. Y me la va a llevar hasta la zona de su centro de acopio, que va a ser la vesícula biliar. Vamos a encontrar la vena porta, ¿no? Que me dice, la vena porta me trae sangre, oxígeno, nutrientes y desechos del hígado, y todos, en este caso, estas sustancias de desechos que el hígado se tiene que, en este caso, de los cuales se tiene que encargar, porque recuerden que el hígado va a tener una función, en este caso, de filtración y metabolización de algunos elementos, ¿no? Que van a estar en la sangre y de filtrado. Y después vamos a tener en este caso también otras estructuras, como por ejemplo la arteria hepática, que va a ser la que me va a generar la oxigenación y la irrigación, en este caso, de las propias células del hígado, ¿no? Y las células que me van a componer, en este caso, toda la estructura del hígado, van a ser los hepatocitos, ¿no? Bien, en este esquema vemos de que el hígado recibe sangre, me dice, de dos fuentes, ¿no? Me dice la sangre oxigenada a partir de la arteria hepática, ¿no? Y la sangre, en este caso desoxigenada, a partir de la vena porta, ¿no? Y me dice, en este caso va a recibir nutrientes, oxígeno y todas las cosas, todos los componentes que puedan venir disueltos dentro de la sangre, como por ejemplo me dice fármacos, microbios, toxinas, todo lo que pueda llegar a haber, en este caso, y haber ingerido la persona a través de la digestión, ¿no? O a través de vía endovenosa o como sea, y que estén dentro de los componentes de la sangre. Bien, me dice, bueno, a mí me habla sobre que dentro de esta estructura se van a anastomosar las venas hepáticas. Cuando habla de anastomosis, está hablando de unión, de la unión entre una vena y una arteria, o unión de varias venas. Después tenemos lo que era la vesícula biliar. Me dice que en este caso va a ser el centro de acopio de esa bilis que me va a secretar, en este caso, el hígado. Me dice la vesícula biliar tiene forma de saco, ¿no? O forma de pera. Y me dice, en este caso, se sitúa en la cara posterior del hígado. Tiene aproximadamente una longitud, vamos a un largo de 7 a 10 centímetros. Me dice, va a tener un fondo amplio, va a tener un cuerpo o porción central y un cuello ausado. Y me dice, va a estar compuesta por tejido epitelial, ¿no? Cilíndrico simple. Me dice, no tiene submucosa, y que en este caso la contracción muscular que se vaya a generar a partir de la estructura muscular que va a tener la vesícula biliar, va a ser, con cada contracción se va a dar la liberación de la bilis, ¿no? Al conducto
en este caso cístico o conducto biliar común. Y que después dijimos que se iba a agarrar y se iba iba a drenar hacia la ampolla de Bata. Bueno, me dice que en este caso los hepatocitos me van a secretar aproximadamente 1000 mililitros días de bilis. La bilis es un líquido de color amarillo, parduzco o verde oliva. Tiene un pH de 7,6 a 8,6 y se va a componer de agua, ácidos biliares, sales biliares, colesterol, lecitina, pigmentos biliares y algunos iones. Me dice, en este caso, estas van a agarrar y van a degradar los lípidos, ¿no? Y el pigmento biliar va a ser la bilirrubina conjugada, ¿no? Que se va a dar, me dice, a partir de, en este caso, la fagocitación de los eritrocitos viejos, o sea, esos eritrocitos que se van muriendo, ¿no? Se los va, en este caso, eh, fagocitando en la zona del hígado, ¿no? Se los va transformando y se genera lo que es la bilirrubina. Me dice, ¿cuáles las funciones que va a tener el hígado? Me dice, como dijimos anteriormente, la metabolización de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas, va a procesar los fármacos, las hormonas y otras sustancias. Me dice, excreta la bilirrubina, me dice, sintetiza las sales biliares, almacena glucógeno y me dice, y va a fagocitar en este caso esos eritrocitos viejos. Entonces me dice, como para entenderlo, cuando hablamos de metabolismo, recuerden que estamos diciendo que me va a metabolizar, me está, en este caso, cambiando, ¿no? Y utilizando parte de de estos macronutrientes. Recuerden de que dijimos, me procesa, en este caso, los fármacos y otras sustancias, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Ustedes van a agarrar y van a tomar alcohol, ¿no? Y el hígado es quien me los tiene que metabolizar, me lo tiene que sacar, en este caso, tratar de degradar para poder ser, en este caso, eliminado a través de después de la vía urinaria, ¿no? Me lo tiene que transformar y me los tiene que separar de la sangre para agarrar y que sean eliminados por las vías urinarias, que eso es el tema que vamos a ver la clase que viene. Me dice, de hecho, como tiene que metabolizar también los fármacos que consumimos, vieron que muchas veces nos dicen, bueno, si estamos tomando antibióticos, no podemos tomar alcohol porque me dice el alcohol me inhibe el efecto del antibiótico. Bueno, no es así. En realidad lo que sucedería es que como el hígado tiene que metabolizar todo lo que nosotros consumimos, ¿no? Cuando están metabolizando los alimentos y tiene que metabolizar los fármacos y encima tiene que metabolizar el alcohol, estaríamos sobreexigiendo el funcionamiento del hígado y estaríamos comprometiendo, vamos a decir, esta actividad. Entonces llega un momento en que el hígado no da abasto. Entonces por eso vamos a ver de que como no puede metabolizar el alcohol, en ese caso, ¿qué hace? Trata de que el aparato digestivo lo elimine de alguna manera y por eso vamos a ver de que consumamos con vómitos, ¿no? Pero en este caso no es que me inactiva el alcohol me inactiva el efecto del antibiótico, sino que estamos sobreexigiendo el funcionamiento de esta glándula y eso puede traer consecuencias porque vamos a ver de que se puede generar lo que se llama una inflamación del hígado, que sería la hepatitis. Después vamos a ver que cuando hablemos de hepatitis no se habla solamente de las hepatitis virales, ¿no? Sino también tenemos otros tipos de hepatitis como son las medicamentosas, ¿no? Las tóxicas, las que van a estar dadas por, en este caso, un problema de la irrigación del propio órgano, ¿no? Y un montón de causas. O sea, el hígado se puede inflamar por diferentes tipos de causas y no solamente por la invasión de un virus. Bien, después tenemos lo que es el intestino delgado, ¿no? Dijimos que el intestino delgado
en él se va a ocurrir todo lo que es la absorción y la digestión de los nutrientes, y se va a comenzar en el esfínter pilórico, en este caso contenía lo que era la válvula pilórica, que iba a ser la comunicación entre la cámara gástrica o el estómago con el intestino delgado. Dice, va a tener muchas curvaturas, ¿no? Y que estas curvaturas lo van a ubicar en la zona central inferior del abdomen, y se va a continuar, ¿no? Se va a continuar con el intestino grueso, ¿no? Dice, posee aproximadamente un diámetro, ¿no? De 2,5 centímetros y una longitud de 3 metros. Eso cuando la persona está viva. ¿Por qué? Porque me dice, los músculos, en este caso de este sistema tubular, van a estar contraídos para poder generar el movimiento intestinal o la peristalsis, ¿no? Intestinal, y me dice, van a tener una longitud aproximadamente de 3 metros. Pero cuando la persona fallece, me hace la aclaración y la salvedad, cuando se relaja toda esa musculatura, me dice, él tiende a, vamos a decir, a recobrar su longitud normal, que sería aproximadamente de 6 metros. Me dice, se va a dividir en 3 partes, la primera porción en el duodeno, la segunda o en la porción intermedia, que sería el yeyuno, y su parte final que va a ser el ilion, ¿no? Y me dice que en este caso, en el duodeno va a ser la porción más corta, va a ser en este caso la zona en la cual se va a continuar con el desdoblamiento de los alimentos en su parte final de esta digestión de estos alimentos. Lo que va a generar se va a generar el mezclado con la bilis y las enzimas pancreáticas, como vimos anteriormente, que iban a drenar por la ampolla de váter, ¿no? Hacia el interior del duodeno, y se va a generar, en este caso, movimientos, en este caso que nosotros los vamos a denominar movimientos segmentarios, ¿no? Y movimientos peristálticos, que se van a dar por la contracción de la musculatura lisa y longitudinal y la circular. ¿Se acuerdan que teníamos fibras musculares longitudinales y fibras musculares, en este caso, circulares, que iban a contraer las circulares y me iban a reducir el diámetro de la luz interna de este tubo, y las longitudinales van a tener una contracción ondulante para la progresión de los alimentos. Bien, me dice, el duodeno tiene una longitud aproximadamente de 25 centímetros, el yeyuno, que es la segunda porción, va a tener una longitud aproximadamente de 1 metro, y el ilion, me dice, a una longitud aproximadamente de 2 metros, y termina en lo que sería el esfínter iliocecal, ¿no? Que sería esta comunicación entre el intestino delgado y el intestino grueso. Dice, en este caso va a poseer pliegues circulares, ¿no? Esos pliegues circulares van a ser proyecciones de la mucosa intestinal de aproximadamente 10 milímetros de altura, y me dice que nosotros lo vamos a conocer después como vellosidades intestinales, y que me dice, lo que van a hacer es incrementar la superficie de absorción que va a tener en este caso el intestino. Porque me dice, ¿para qué? Para que haya una mayor absorción de esos nutrientes que tienen que absorberse. Bien, la pared en este caso el intestino delgado, va a constar de las 4, en este caso, los 4 tipos de tejidos que habíamos visto. Nada más que en las vellosidades, en la mucosa vamos a encontrar lo que nosotros denominamos vellosidades intestinales, esto que decíamos. Esas vellosidades o esas prolongaciones en la mucosa se van a agrupar, me dice, de 20 a 40 prolongaciones por milímetro cuadrado, ¿no? Lo que me va a incrementar
la superficie, en este caso de absorción, ¿no? Y digestión, y me va a dar todo un aspecto, me dice, de esa mucosa como si fuese aterciopelada, ¿no? Bien. Dice que debemos recordar que cada una de esa vellosidad intestinal o cada una de estas prolongaciones va a tener, en este caso, un centro de lámina propia, que va a ser de tejido conectivo areolar, y va a poseer también un paquete vasculonervioso, ¿no? Donde vamos a tener una arteriola, una vénula y un vaso linfático también, porque en este caso se van a absorber a los vasos sanguíneos todos los que son los hidratos de carbono y las proteínas, pero dijimos que los lípidos, me dice, son moléculas de mayor tamaño, y me dice la porosidad que tienen los vasos sanguíneos no es tan grande como para que pasen las moléculas de lípidos. Entonces, como esa característica sí lo tienen los vasos linfáticos, son más porosos, entonces los lípidos van a ingresar, en este caso, a los vasos linfáticos, se van a mezclar con lo que nosotros vamos a llamar, en este caso, el quilo, ¿no? Se va a denominar así en ese momento esa porción líquida, y estos van a drenar en vasos, en este caso sanguíneos, vasos venosos, en este caso, que sean de mayor tamaño y que van a estar distribuidos en diferentes partes de nuestro cuerpo para poder llegar adentro de la sangre y poder después ser, en este caso, llegar hasta su sitio de acopio. Bien. ¿Qué más? Bueno, después me explica de que en este caso cada una de esas vellosidades intestinales va a tener en su periferia microvellosidades, ¿no? Que lo que hacen esas microvellosidades también me dice van a agarrar y van a aumentar lo que es la superficie de absorción en este caso del intestino, ¿no? Y bueno, también va a haber secreción en este caso, de algunas hormonas, como me dice, las células S me van a secretar secretina, las células triple C me van a secretar colecistocina, y las células K me van a secretar un péptido que es insuliniotrópico, ¿no? Que va a ser el que va a depender, de él va a depender que ingresa la glucosa adentro de la sangre. Me dice, vamos a encontrar también células en este caso placas de Peyer, que van a ser folículos linfáticos, ¿no? Y también vamos a encontrar glándulas secretoras de moco, ¿no? Para que los alimentos también, en este caso, y proteger las propias vellosidades en este caso, el accionar de la acidez de las enzimas pancreáticas y todo lo demás. Bueno, esto es un esquema que me muestra también cada una de las vellosidades intestinales con el vaso arterial, el vaso, en este caso venoso, y el vaso linfático, cómo están distribuidos dentro de lo que sería cada una de las vellosidades intestinales. Y me dice que en este caso el jugo intestinal va a ser un líquido amarillo, transparente, se secreta aproximadamente 1 a 2 litros por día, contiene agua y contiene moco, y es generalmente alcalino. Me dice, este jugo intestinal se mezcla con el jugo pancreático, ¿no? Me dice, facilitar la absorción de los nutrientes del quimo. Y me dice, en este caso, las enzimas del borde del cepillo, que eran todos esos pelitos que íbamos a ver, que iban a estar también aumentando la superficie de absorción. Me dice, van a ser la alfa-destrina, la maltasa, la sacarasa, la lactasa, que van a actuar sobre los hidratos de carbono, las peptidasas, que van a actuar sobre las proteínas, y las nucleotidasas y fosfatasas, que van a actuar sobre los ácidos nucleicos.
Dentro de lo que sería la digestión mecánica, dijimos, todo lo que dijimos recién era la digestión química. La digestión mecánica me dice va a estar dado por los movimientos, que me dice que van a ser movimientos peristálticos y segmentarios. Me dice, en el caso de los segmentarios, en la segunda y la tercera porción del intestino delgado, que serían el yeyuno y el ilion, me dice, ¿qué es lo que generan? Generan que el intestino se vaya, vamos a decir, contrayendo en diferentes partes, como la bibliografía me hace referencia como cuando yo supongamos, tomo un tubo de dentrífico y lo aprieto en el medio y vamos a ver que el dentrífico va a ir hacia ambas puntas del tubo, y si yo agarro y comprimo vamos a decir, en las periferias del tubo o en las puntas del tubo del dentrífico, el dentrífico se va a ubicar en el medio del tubo. Entonces me hace la referencia que en un segmento de intestino pasan esas contracciones para que el alimento suba y baja en ese segmento, me dice aproximadamente 12 veces. ¿Para qué? Para que el alimento tenga mayor contacto con las vellosidades intestinales y puedan ser absorbidos, me dice, de manera eficiente. Una vez que pasaron esas 12, vamos a decir, contracciones, pasaría el alimento a otro segmento, pasaría exactamente lo mismo, y así sucesivamente hasta llegar a la porción final del intestino delgado, y logrando de esta manera que se agarre y se absorba la mayor cantidad de nutrientes posible, ¿no? Bien, me dice, todo este procedimiento de movimientos segmentarios hacen que el alimento esté aproximadamente de 90 a 120 minutos dentro del intestino delgado, ¿no? Para generar la absorción. Por eso que me dice que nosotros tenemos que, en este caso, darle tiempo a todo el proceso de la digestión. Vieron que cuando por ahí nuestras madres no nos dejaban por ahí meternos a la pileta o en el mar o en el río, según en los extremos, después de haber comido, porque dice, me altera la digestión. Bien, en realidad lo que pasa es que también toda la circulación sanguínea, en este caso, está siendo redireccionada hacia el aparato digestivo para que lleve adelante toda esta función digestiva, y hay menos, vamos a hacer, perfusión de otros órganos. Bien. Me dice, el quimo permanece en el intestino delgado entre 3 a 5 horas, y en este caso es estimulado toda la zona intestinal por el plexo entérico del sistema nervioso, ¿no? Y por la rama, la rama parasimpática, en este caso del sistema nervioso periférico. Bien, después tenemos el intestino grueso, ¿no? En este caso me dice, va a ser la parte final de todo el tubo digestivo, va a constar de 4 partes. El ciego, que es la parte inicial, en donde tiene, vamos a decir, la unión con el intestino delgado, va a tener toda una porción colónica, ¿no? Y va a tener el recto y el conducto anal. Pero después nosotros vamos a ver de que toda esta zona colónica va a tener diferentes nomenclaturas o diferentes nombres, y que va a agarrar y recibir, me dice el nombre de colon ascendente, colon transverso. El colon ascendente me dice, en este caso, me dice, se denomina colon ascendente porque me dice, sube la parte inferior del abdomen hacia, vamos a decir, la parte inferior de el diafragma, o de la parte inferior de la zona torácica. El colon, en este caso transverso, va a pasar, en este caso, del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Entonces se va a denominar colon transverso. Después vamos a tener un colon descendente, que se llama descendente porque desciende de la parte superior del abdomen a la parte inferior. Un colon sigmoideo, ¿no? Que se denomina sigmoideo porque dice, asemeja a una S, ¿no?
y después tenemos, en este caso, el recto y la ampolla rectal. Bien, ¿cuál es la función de todo el intestino, en este caso grueso? Me dice, es completar la absorción, en este caso lo que se va a absorber mayor, dijimos, en esta zona lo que mayor, el elemento que mayormente se va a absorber va a ser el agua. Me dice, se van a producir algunas vitaminas, va a formar las heces y las va a expulsar del cuerpo. Me dice, mide aproximadamente 1,5 metros, tiene un diámetro aproximadamente de 6,5 centímetros y me dice, se va a unir a la pared abdominal posterior por el mesocolon, ¿no? Que en este caso también sería parte del peritoneo, ¿no? Me dice, se une al ilion mediante la válvula o el esfínter iliocecal. Me dice, por debajo vamos a encontrar lo que es el ciego, que es esta parte, vamos a decir, inicial del colon, ¿no? Y me dice, vamos a encontrar por debajo del ciego lo que vamos a conocer el apéndice, que me dice que el apéndice va a ser también una prolongación o una deformación, me dice, en este caso del intestino, que se va a denominar apéndice y que no cumple ninguna función. Después hay teorías que dicen que el apéndice es una deformación de otra parte del intestino que fue involucionando y fue desapareciendo de todo lo que era el tubo digestivo. Bien, esto que decíamos, esto ya lo dijimos, que se dividía en ascendente, transverso, descendente y sigmoideo, ¿no? Y me dice que el recto mide aproximadamente, tiene una longitud aproximada de 20 centímetros, ¿no? Y que está ubicado por delante de los huesos sacros y coxis, que eran estas vértebras que estaban fusionadas y terminaban lo que era la columna vertebral, y en sus 3 centímetros, en este caso terminales, está el conducto anal. Bien, tenemos que la mucosa del intestino grueso es diferente a la del intestino delgado, ¿no? Dice, tenemos epitelio cilíndrico simple, tenemos una lámina propia y una muscular de la mucosa. Me dice, no tiene vellosidades, ya no tiene ese aspecto aterciopelado porque no tiene esas prolongaciones de la mucosa. Me dice, en este caso va a tener células de absorción y células caliciformes. Las células caliciformes son las secretoras de moco. ¿Por qué? Porque me dice, también me tiene que lubricar toda la zona interna del tubo para que, en este caso, a medida que se vaya formando la materia fecal, pueda pasar de una austra a la otra, ¿no? Me dice, estas bolsas que se van a generar entre los repliegues que va a tener el intestino se van a denominar austras, ¿no? Y que son formadas por contracciones propias de la musculatura del intestino. Me dice, cada vez que una austra, en este caso, es llenada por materia fecal, se contrae y pasa esa porción de materia fecal a la siguiente austra, y una vez que se llena esa austra siguiente, también se contrae y pasa a la otra austra, y así sucesivamente hasta que va progresando, en este caso, esta, vamos a decir, porción residual que se va a ir transformando ahí hacia lo que sería el exterior del cuerpo. Este movimiento se lo denomina movimiento de propulsión austral, ¿no? Y, ¿qué más de acá? Bueno, me dice, ¿cómo se forma la materia fecal? Dice que en este caso va a haber bacterias que van a estar ubicadas dentro de esta porción del tubo digestivo y que me van a fermentar los hidratos de carbono residuales. Me dice, me van a liberar hidrógeno, van a liberar CO2 y metano, ¿no? Que van a contribuir a la flatulencia, y me dice, también me van a convertir las proteínas residuales en aminoácidos y se va a descomponer la bilirrubina, que le va a dar, en este caso, ese color característico a las heces,
y en este caso va a agarrar cuánto tiempo me dice va a permanecer todo este residuo de los alimentos que va a ser considerado materia fecal. Me dice aproximadamente de 3 a 10 horas, ¿no? En donde mientras que permanece dentro de estas bolsas australes, me dice la superficie interna de la mucosa del intestino va a seguir absorbiendo agua y la va a ir resecando cada vez más. Por eso vamos a ver que cuanto menos ritmo intestinal tenga el paciente, más constipado va a ser. ¿Por qué va a ser más constipado? Porque va a haber mayor absorción de agua, ¿no? Y entonces la materia fecal se va deshidratando, en este caso, y después tarda, en este caso, de poder ser expulsada, ¿no? Y ahí es cuando va a cambiar, en este caso me dice el nombre de quimo a heces o a materia fecal. Me dice, en este caso las heces van a estar compuestas por una poca porción de agua, que sería lo que quede residual, sales inorgánicas, células epiteliales esfaceladas, bacterias de material digerido y no bacterias, material, en este caso, nutrientes que van a ser digeridos pero no absorbidos, como dijimos, todos esos alimentos ricos en fibras, ¿no? Y la parte que no son digeribles de los alimentos. Vieron que por ahí, supongamos, consumimos algún tipo de alimentos que contengan semillas, ¿no? Y esas semillas no van a ser, en este caso, modificadas y tampoco van a ser absorbidas y van a llegar hasta lo que sería eh, todo lo que sería la materia fecal. O supongamos cuando comemos algún tipo de semilla, ¿cómo se llama esto? Eh, Supongamos cuando comemos lentejas o porotos o todo tipo de legumbres que no las masticamos de manera adecuada, ¿no? No las procesamos de manera adecuada en la boca y después por la estructura que tienen no pueden ser, en este caso, digeridas ni absorbidas y continúan el trayecto y las podemos visualizar en la contextura de la materia fecal. Bien, ahí terminamos. Ahí se terminaría todo lo que sería el tubo digestivo. Bueno, venimos bien con el tiempo. ¿Alguna preguntita con respecto a este tema?